Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un segundo episodio de la serie Historia de la evolución de la cultura visual. En el capítulo anterior veíamos cómo la invención de la imprenta de tipos móviles tuvo un impacto súper significativo en la sociedad del siglo XV y que se extendería posteriormente hasta nuestros días. Este evento, junto con otros, también muy importantes y muchas veces interrelacionados entre ellos, sentaron las bases para el florecimiento cultural e intelectual del periodo de tiempo que conocemos como Renacimiento. Si continuamos recorriendo nuestro camino partiendo de la evolución de los libros, veremos cómo se pasó de la reproducción de libros prácticamente de temática religiosa y devocional a contenidos más seculares. Veamos el comienzo. La imprenta facilitó la reproducción de la Biblia a idiomas vernáculos, es decir, a los idiomas propios de cada ciudad o país, en oposición a la tradición de transcribirlos mayoritariamente en latín. Esto permitió a las personas comunes leer y estudiar las Sagradas Escrituras por sí mismas, en lugar de depender exclusivamente de la interpretación de los clérigos, lo que fomentó el pensamiento crítico y el empoderamiento de personajes como Martín Lutero, figura trascendental en la propagación de la Reforma Protestante, para cuestionar las enseñanzas de la Iglesia y encontrar una comprensión personal de la fe. En este sentido, cabe mencionar que incluso antes de la Reforma Protestante y lo que trajo consigo, una burguesía favorecida y fortalecida por una más fácil difusión del conocimiento se establecía poderosamente en la sociedad. La burguesía, al tener acceso a una amplia gama de escritos e impresos, pudo participar en debates intelectuales y políticos y formar sus propias opiniones en temas muy importantes. Eso fortaleció su capacidad para desafiar las ideas establecidas, enfrentándose a la resistencia de la nobleza y el clero, contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Como exponente indiscutible de esto, encontramos a la familia Medici en Florencia. Inicialmente pertenecientes a una clase mercantil, ascendieron su poder y su influencia gracias a sus actividades financieras, posicionándose como una de las familias más poderosas del lugar. Los Medici, interesados en el prestigio y la reputación de su familia, se volvieron grandes mecenas en el mundo del arte y la cultura. A través de su mecenazgo patrocinaron a científicos, escritores, filósofos y artistas de la talla de Rafael, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, contribuyendo ampliamente al florecimiento del Renacimiento italiano, creando el caldo de cultivo perfecto para movimientos culturales como el humanismo. Un punto principal también es entender el humanismo, que se centraba en el estudio y la valoración de las humanidades clásicas, propias de las antiguas Grecia y Roma. Los humanistas creían en la importancia del individuo y la educación como medio para el desarrollo humano y el progreso social. Valoraban el conocimiento basado en la razón, la observación y la experiencia, en contraposición a la autoridad de la Iglesia o la tradición. Promovían la idea de que el ser humano era capaz de alcanzar la virtud y la excelencia a través del estudio y el ejercicio de las facultades humanas. Pero los humanistas no solo buscaban revivir la cultura clásica, sino que la interpretaban y la aplicaban a lo que había en su propia época, utilizando la sabiduría del pasado para abordar los desafíos de su presente. En este contexto podemos entender cómo en el ámbito de las denominadas bellas artes se fue abandonando un estilo gótico estrechamente ligado a la religión, centrado en la representación de temas bíblicos cargados de simbolismo y con muchos elementos visuales destinados a transmitir mensajes espirituales y teológicos, representados de manera idealizada sin seguir perspectivas ni proporciones, para dar paso a esa visión más humanista donde, por ejemplo, los retratos individuales se volvieron muy populares, ya que se enfatizaba la dignidad del individuo y su dignidad inherente. En los retratos renacentistas de Rafael o Leonardo da Vinci se muestra un profundo interés en la psicología de los sujetos representados. Podemos poner como ejemplo un cuadro que es mundialmente conocido, que sería la Mona Lisa, o conocida también como la Gioconda, cuya enigmática sonrisa ha sido interpretada de mil maneras distintas, dando lugar a teorías, memes y un sinfín de matices en torno a esa figura. El caso es que esa búsqueda de representar la psicología en los sujetos que representaban es prácticamente inexistente en el arte predecesor. Los temas mitológicos y alegóricos también se fueron introduciendo. La representación de dioses y héroes griegos, además de conceptos abstractos como la belleza, la justicia, la virtud, se volvieron muy comunes en la época. El humanismo también influyó en la técnica y en la composición, aplicando la perspectiva lineal y atmosférica, volviendo las obras más equilibradas y armoniosas, reflejando los ideales de belleza y proporción
propios del humanismo. También se fomentaba el estudio directo de la naturaleza y la observación cuidadosa de los fenómenos naturales. Los artistas renacentistas como Leonardo utilizaban estas ideas en su pintura, buscando representar la naturaleza de manera realista y precisa. Esto se reflejaba en la representación detallada tanto de la figura humana como de la fauna y la flora o el paisaje natural. Pero esto no es propio solo de la pintura, esto se vio reflejado en todos los ámbitos de las bellas artes, donde podemos encontrar ejemplos espectaculares en arquitectura, artes decorativas, escultura, por supuesto. En resumen, se trató de una influencia total en los ámbitos del interés humano. Volviendo a Leonardo da Vinci como figura polifacética del Renacimiento, que hubo muchos otros, pero bueno, él es un clarísimo exponente, encontramos el arquetipo y símbolo de lo que era el hombre en el Renacimiento. Hijo ilegítimo de un notario y hombre de negocios y una campesina, Leonardo mostró desde pequeño una acusada curiosidad por el mundo de la naturaleza, la observación y una habilidad excepcional para el dibujo, lo que le valdrían para la aceptación para formarse en el estudio del gran Verrocchio, donde entraría como aprendiz y adquiriría gran parte de su excelente formación multidisciplinaria. Pintor, anatomista, arquitecto, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, músico, Leonardo es considerado uno de los grandes pintores de todos los tiempos y probablemente una de las personas con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Leonardo encarna, sin lugar a dudas, muchísimos de los ideales de los humanistas de su tiempo, incluida la creencia en el poder del individuo para alcanzar su máximo potencial a través de la educación y el estudio, sin ensombrecer a otras figuras igualmente importantes de su época. He escogido en este caso como ejemplo significativo la figura de Leonardo, donde por ejemplo en sus pinturas pues podemos ver esa acusada búsqueda de realismo en las representaciones y también esa necesidad de encontrar esa psicología en los sujetos a los que representaban. En mi humilde opinión y como broche final, pues simplemente añadiré que para mí sin duda todo este movimiento intelectual tuvo que dejar necesariamente una profunda huella en el imaginario colectivo y en la creatividad de las generaciones posteriores hasta nuestros días. Y sin ánimo de parecer rotunda en todas mis opiniones, pues sabed que esto que digo es fruto de mis propias investigaciones y que por supuesto puede haber muchísimo más, que de hecho lo hay. Lo que pasa es que, bueno, pues para introducirme un poco en las temáticas que me apetece ir viendo con vosotros, pues voy escogiendo como cositas clave que expongo de la manera pues más simple que se me ocurre. Igualmente os animo a que me hagáis llegar vuestros comentarios, los positivos siempre, los negativos no. Y os animo a ver todos los capítulos de esta primera serie que estoy creando, que es un poco introductoria a temas que quiero ver más ampliamente con vosotros en vídeos posteriores, pero me parecía interesante e incluso un poco necesario pues hacer esta serie de vídeos para crear una base histórica que nos haga entender el contexto de cosas posteriores. Y bueno, si es la primera vez que pasas por el canal y has llegado hasta aquí, pues tienes que entender que estos temas te interesan y que es súper importante que te suscribas y actives las notificaciones, dejes un like, pongas un comentario, compartas esta información con otros para que pues canales como este chiquititos pues vayan llegando cada vez a más gente y esto se convierta en algo maravilloso en el que pues todos compartimos información súper interesante. Y ya está, no añado nada más. Si os está gustando y tenéis ganas de seguir acompañándome en mi aventura, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!